Listo. Muchas gracias. Quiero sumarme a nuestro presidente Mario Vargas Llosa en el agradecimiento a la universidad, al licenciado Padilla, Enrique Krause, por organizar este evento en el que realmente tuvimos muy poco trabajo, por suerte. Y adicionalmente es un domingo, una cosa maravillosa. Les aseguro que si hiciéramos este evento un domingo a esta hora en Argentina o en otros países, tendríamos que tener un grupo de asistentes despertando al público, pero acá los vemos a todos muy despiertos y entusiasmados, así que será nuestra función que se mantengan así. No me puedo imaginar otra forma por la que se me convoque a participar, otra razón por la que se me convoque a participar en este panel con académicos, intelectuales tan destacados, que solamente una, que es que soy argentino. Y Argentina, ya se sabe, siempre puede mostrar que hay variantes peores para las cosas y también siempre puede hacer cosas estrafalarias, ¿no? Argentina es un país estrafalaria. Además, está claro que hay muchos parecidos entre el sistema político argentino y el mexicano. Yo he escuchado mucho hablar bueno, conozco bien el peronismo, he escuchado mucho hablar del PRI, y uno ve parecidos, ¿no? Pero digo, Argentina es un país completamente estrafalario. Argentina es un país estrafalario, en una época éramos estrafalarios o atípicos para lo bueno. Argentina fue la séptima potencia del mundo en 1920, fue el primer país en derrotar el analfabetismo, tuvo tasas de crecimiento sorprendentes, tuvo un proceso de inclusión social maravilloso del que yo puedo dar fe porque mi abuelo llegó a Italia a principios del siglo XX muy pobre y rápidamente tuvo un ascenso social que no era nada común en el resto del mundo. Tuvo 3 premios Nobel de Ciencia Argentina, ¿no? Una cosa también bastante llamativa porque no es nada frecuente. Claro, esa es la parte buena y también podemos ser originales para lo malo, porque Argentina eligió a un gobierno profascista en 1946, cuando ya se sabía quién había ganado la guerra y cómo estaban dadas las cartas, ¿no? Argentina, Perón, estuvo a punto de poner a su esposa Evita como vicepresidenta en 1952 y después puso a su esposa Isabelita como vicepresidenta en 1973. Argentina generó una dictadura sangrienta, quizás la más sangrienta de Sudamérica. Argentina decidió un día ir a la guerra contra la OTAN, nada menos, ¿no? Hay que ser originales y particulares para hacer estas cosas, ¿no? Y más recientemente Argentina desarrolló el kirchnerismo, una variante extrema del peronismo de los últimos años, donde habían creado un esquema para gobernar marido y mujer durante mucho tiempo. Bueno, falleció Néstor Kirchner, siguió Cristina, no pudieron por suerte reformar la Constitución. Y en estos días, no sé si se enteraron, ha habido una última sofisticación. La señora Cristina Fernández de Kirchner anunció que ella iba a ser vicepresidenta y que había elegido como presidente al señor Alberto Fernández. Es rarísimo, ¿no? Normalmente el presidente dice, este va a ser mi vicepresidente. Putin hace esas cosas, que dice, voy a ser un ratito primer ministro. Pero bueno, estas son las particularidades de la Argentina, ¿no? Mario las describió muy bien en un artículo que les recomiendo porque tiene 11 años, pero es muy actual, que se llama Borges y los piqueteros. Mario expresaba en ese artículo esta dicotomía argentina que podía tener Borges y podía tener un seminario como el que nosotros tuvimos, en el que estuvo Jorge, en Rosario, donde hubo 9 presidentes, intelectuales brillantes, que debatieron a un altísimo nivel. Ahora, a la salida, casi prenden fuego el micro donde viajaba Mario, Jorge y otros intelectuales y políticos. Esta es la Argentina, ¿no? Un país capaz de generar a Borges, capaz de generar un ambiente intelectual extraordinario y también a los piqueteros y a los kirchneristas y a todos estos grupos. Ahora, tratando de vincular esto con la crisis del pluralismo, Argentina tiene desde hace tiempo una crisis de pluralismo, ¿no? Fíjense ustedes que si Mauricio Macri va a terminar su mandato el 10 de diciembre, ojalá sea reelecto, pero Mauricio Macri va a ser el primer presidente no peronista que termina su mandato de 1928. O sea, hace desde 1928 que ningún presidente no peronista logra terminar su mandato. Siempre es derrocado por A o por B. En una época eran los militares, ahora fueron algunos golpes extraños promovidos por los sindicatos peronistas.
Así que Argentina desde ese punto de vista es, si se quiere, un ejemplo de un problema de un país con dificultades en el pluralismo político. Ahora, como decía Héctor, yo no estoy muy seguro de que haya una crisis de pluralismo político. Tampoco tengo claro que eso que llamamos crisis de pluralismo político sea bueno o malo. En algunos casos lo que está pasando, por supuesto que tiene que haber pluralismo político, pero en algunos casos lo que hay es crisis de sistemas de partidos políticos, crisis de bipartidismos. Está muy claro, por ejemplo, esto en España, donde había dos partidos que concentraban el 80% de la legislatura y hoy hay 5 partidos o más. Evidentemente, en algunos partidos, en algunos países hay un derrumbe del sistema partidario. En otros lo que está pasando es un proceso que yo creo que quien lo describió muy bien fue Moisés Naín en su libro El fin del poder. Es todo lo que está generando esto que se da en llamar la desintermediación de la política. Esto de que el político, la institución política deja de ser un mediador entre la sociedad y el poder porque ahora es más directo a partir de las nuevas tecnologías, ¿no? José María Aznar habla de el fin de las autoridades, el fin de las jerarquías. Está pasando un poco eso, ¿no? Hablábamos con Álvaro más temprano. Hoy un intelectual que ha escrito 20 libros, lo refuta a alguien por las redes sociales que no tiene ninguna credencial importante y sin embargo eso está pasando. Yo creo que estamos viviendo un periodo de gran incertidumbre política cuyas consecuencias de momento son bastante difíciles de predecir a partir de estos cambios. Y estos cambios, por supuesto, generan evidentemente malestar. Hay algunas cosas que me parece que influyen directamente. Desde luego, el tema de la corrupción. La corrupción es el gran mal que tienen los procesos democráticos y cuando uno ve a veces democracias que han funcionado mediocres, si se quiere, pero que funcionaban razonablemente bien y que son tan criticados por sectores que al final lo que proponen es cambiar la democracia y a veces hacia modelos más autoritarios. Esto es muy impresionante. A mí me llama mucho la atención lo que pasa en España. La verdad que la transición española fue desde todo punto de vista un ejemplo feliz en lo político, en lo económico, en lo social y sin embargo está muy cuestionada por grupos que son de izquierda o de derecha que son casi antisistemas, ¿no? Y esto tiene que ver en buena medida con la corrupción. Por supuesto que también hay un tema que yo creo que es para discutir en otro foro. Otra cosa que se presenta como un factor que molesta mucho a la gente es la desigualdad. Esto habrá que estudiarlo bien, ¿no? Habrá que ver si la tan anunciada desigualdad o aumento de la desigualdad es así o simplemente son algunas imágenes, algunas apariencias desde el momento en que hay mucha más gente rica hoy, ¿no? Pero la verdad también es que hay mucha menos gente pobre y hay mucha menos desnutrición infantil en todo el mundo y hay más gente alfabetizada. Creo que esto habrá que mirarlo bien, ¿no? Y por supuesto el gran desafío para la democracia será cómo impactan los cambios tecnológicos sobre el trabajo y cómo la gente reacciona ante estos cambios tecnológicos. Estamos viendo, nosotros escribimos un libro en la FIL sobre populismo que lideró Álvaro y lo que uno ve analizando distintos casos es que por supuesto las tecnologías están impactando mucho y que en general la respuesta de la gente es refugiarse en propuestas de tipo populistas. Para cerrar y hablando de la relación política, el sistema político argentino con el mexicano, bueno, tiene muchos parecidos, evidentemente. Ahora en la Argentina se habla mucho del clientelismo. El kirchnerismo generó 10 millones de personas con subsidios sociales. Por cierto, me enteré que Axel Kicillof, un ex ministro de Economía argentino, que fue el que montó en parte ese sistema, ha estado aquí y habría sido contratado aparentemente por el gobierno López Obrador. Mala señal para México si sigue ese modelo, ¿no? En el fondo lo que termina pasando
en nuestros países, y lo leí esta mañana que lo dijo un filósofo argentino respecto a la elección que viene en la Argentina, que es una elección dramática, definitoria. Si Mauricio Macri no es reelecto, Argentina va a devenir muchos años entre variantes del peronismo, que algunas veces serán de izquierda, algunas veces serán derecha, algunas veces serán mejores, otras veces están peores. Por eso lo que decía este filósofo hoy, que me parece muy cierto para Argentina y para muchos países de América Latina. En estas elecciones no se elige un gobierno, no se elige un presidente, no se elige un programa, se elige un sistema político. Así pasa en Argentina y así pasa todavía lamentablemente en buena parte de América Latina. Gracias.